El vicepresidente Álvaro García Linera, el día viernes, dijo que el narcotráfico antes aportaba un boliviano de cada 10 bolivianos a la economía normal y que ahora aporta 30 centavos por cada 10 bolivianos, y dijo: estamos de la puta madre. Como uno no es muy versado o más bien no es nada versado en matemáticas, en cálculos de este tipo, y como hay gente que sabe, y como yo voy a seguir sosteniendo, no me da la gana de callarme, porque muchos no las quieren charlar. Me fui directamente a conversar con Carlos, le pedí a Mauricio que converse con Carlos Schlink. Esto fue lo que dijo. ¿Está bien esta comparación en relación a los valores que se manejaban hace 20 años y los que se manejan ahora? Bueno, de acuerdo a los datos que el vicepresidente del Estado Plurinacional reporta, si nosotros nos remitimos a ver esos datos, vemos que el narcotráfico se ha venido a duplicar, ¿no? De acuerdo a los mismos datos del gobierno y de las declaraciones del vicepresidente, ¿no? ¿Por qué? De acuerdo a las declaraciones, el vicepresidente dijo de que de cada 10 bolivianos que se generaba en Bolivia hace 20 años atrás, es decir, aproximadamente en el 1993-94, un boliviano correspondía al narcotráfico. En esa línea, entonces, si vemos el PIB de esa época, que era de 5.500 millones de dólares, significaba que 550 millones de dólares eran movidos por la actividad de narcotráfico. En la actualidad, dice el vicepresidente, de que de 10 bolivianos, 30 centavos son generados por el narcotráfico. Del Producto Interno Bruto que hemos alcanzado, de acuerdo a lo que nos ha informado el ministro Arce Catacora, de 36.000 millones de dólares, que es nuestro PIB, estaríamos hablando que el narcotráfico a 30 centavos de cada 10 bolivianos estaría generando aproximadamente 1.100 millones de dólares. Es decir, de que el narcotráfico se ha duplicado en la actual gestión de gobierno, ¿no? Entonces, no escapa de la realidad esos datos, esas cifras, simplemente de que muchas veces se quieren tomar cifras globales, que de 10 bolivianos antes era 1 peso, es decir, que antes se tomaba mayor porcentaje de estos 10 bolivianos y que hoy en día solamente es de 10 bolivianos 30 centavos, ¿no? Entonces, al hacer esta comparación también hay que tomar en cuenta que el PIB ha crecido aproximadamente 8 veces, ¿no? Entonces, esto ha hecho de que este crecimiento del Producto Interno Bruto haya incrementado el narcotráfico al doble, ¿no? Entonces el gobierno tiene que preocuparse, ¿no? Porque son datos de ellos mismos y declaraciones de ellos mismos de que el narcotráfico se está duplicando, ¿no? Y aún más sería peor si empezamos a analizar los precios que se manejaban en esa época, ¿no? Que hace 20 años el precio del narcotráfico era mucho más alto que en la actualidad, porque hemos visto reportes mismos de lo que viene a ser el Ministerio de Gobierno y de la policía, que encuentran droga en los colegios al raleo hasta por 10 bolivianos en pequeños sobres, ¿no? Lo que anteriormente no se gestaba, ¿no? Entonces, habría que preocuparse, el gobierno tiene que aplicar políticas para mitigar estos problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Que son reconocidos por el mismo gobierno. No son cifras alejadas tampoco de lo que se maneja a nivel internacional. A nivel internacional se habla de que aproximadamente 300.000 millones de dólares manejaría el narcotráfico y la droga en todo el mundo, ¿no? Pongámonos de que como Bolivia está catalogado entre los países de vía, de canal y de acceso y de producción en la actualidad de lo que es la droga, si solamente hablamos del 5% fuera producido y canalizado por Bolivia, son aproximadamente 1.500 millones de dólares que estarían pasando por Bolivia, que va de acorde a las cifras que también habla el vicepresidente del Estado Plurinacional, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de tener una gran cantidad de dinero proveniente de narcotráfico en Bolivia? Teniendo en cuenta que también hizo la comparación de que equivale a la seguridad alimentaria del país, ¿no? Claro, uno de los principales problemas de los recursos que genera el narcotráfico es la distorsión en una economía. La distorsión me refiero en el aspecto de que estos recursos no están programados en un modelo económico, sea socialista, sea neoliberal o cualquier tipo de gobierno. No hay ninguna variable dentro de lo que viene a ser el conteo
de los movimientos económicos del Producto Interno Bruto que se llame narcotráfico, porque es un dinero ilegal. Entonces, al incrementar recursos a la economía, hace distorsiones, provoca distorsiones, mucha gente tiene recursos y hace presión sobre la producción, compra artículos a mayor cantidad de precio, provoca inflaciones, porque la producción se está manteniendo igual. Eso ocurre cuando existen estos movimientos económicos, estas actividades ilegales que no son programadas. Por eso es de que los economistas normalmente vemos de que la mejor solución para mejorar y mantener un equilibrio de precios y de producción es incentivando a la producción, que se incremente la producción, la productividad, porque el modelo va a poder coactar o va a poder obviamente nivelar el precio justo, nivelar el precio de equilibrio de acuerdo a la disponibilidad de los recursos efectivos y los recursos obviamente que son legales. Cuando entra dinero ilegal por algo que no es controlado en el modelo, esto hace distorsionar, provoca inflación, va a haber escasez de algunos productos como ha ocasionado en algunos casos, entonces empieza a desequilibrarse el modelo económico. No es importante por eso controlar a través de políticas públicas el narcotráfico, el contrabando, porque van a afectar a la economía y no está contabilizado de manera real lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Estos 1.100 millones de dólares que entran por el movimiento económico del contrabando, el narcotráfico, provoca obviamente una distorsión, por ejemplo, en el sector agroindustrial, ¿no? Que requiere 1.100 millones de dólares para garantizar la seguridad alimentaria durante un año, con la cantidad de tierra que se tienen, porque ya hemos visto también que el gobierno tiene la intención de incrementar 1 millón de hectáreas, pero esto requiere de 3.000 millones de dólares adicionales, porque necesitamos logística, necesitamos los insumos, entre ellos el diésel, infraestructura, carretera, en fin, un montón de cosas, y para que se inserte nuevamente en esta actividad es necesario mayor cantidad de recursos, ¿no? Los 1.100 millones corresponde a la seguridad alimentaria de un año. Si dependiera del contrabando, el narcotráfico, evidentemente la producción se va a distorsionar, mucha gente se va a quedar sin comer porque no va a tener los recursos, porque no están canalizados de manera formal dentro de la economía, ¿no? Creo que el tema es preocupante, claro. El problema es que este programa no llega mucho más lejos, y no por lo que digo yo, sino por lo que está diciendo Carlos Slim. Pero este pantallazo tiene que dar como para generar un debate que tiene que ser mucho más grande, tiene que ser mucho más profundo. No es nomás que el vicepresidente diga, no, ahora estamos mejor, antes de 10 era 1, ahora de 10 son 0,30. No podemos comparar. ¿No podemos comparar con qué? Comparemos con realidades, comparemos con PIB, comparemos con el tamaño de la economía y van a ver ustedes lo que dice Carlos Slim. Pero si además esto lo comparamos, a mí me encanta el nivel de respuesta que uno logra tener de gente como Carlos Slim, como José Luis Parada, como Carlos Hugo Barberí, como Darío Monasterio, porque no es un asunto que ellos me llaman y me escriben y me lo ponen, no. Es que yo cuando recibo algo que no sé, les pregunto a los que saben, y como los que saben nos están mostrando cosas, sí, miren ustedes, si Bolivia recibe el 5%, entonces estaríamos en 1.500 millones, no, aquí estamos hablando aproximadamente de unos 1.100, 1.200 millones, ¿por qué no estar cerca? Es decir, esto genera, esta declaración del vicepresidente Álvaro García Linera, tiene que generar una, por supuesto, preocupación entre todos nosotros, porque el narcotráfico no lo para nadie. Pueden decir lo que quieran, pero no lo para nadie. Vámonos al corte.